Capítulo 6. Tinieblas. Mediodía. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Me desmayé? No. En un minuto el sol estaba brillando sobre nosotros y al siguiente nos sumió en la más densa oscuridad. No fue lentamente como en un día de tormenta, sino al instante, completamente en tinieblas. Fuimos del mediodía a la medianoche en un instante. Era lo más espantoso que jamás había experimentado. Esto no fue un eclipse. Los eclipses no duran tanto tiempo. Dios apagó la luz. ¿Por qué? Ahora que estoy en el cielo, la respuesta es mucho más clara, aunque incluso ahora este misterio me hace adorar. En aquel momento, en la cruz, solo tenía un par de piezas de la imagen completa. Como todo buen niño judío, aprendí sobre el Éxodo cuando Dios liberó a nuestro pueblo de la esclavitud de Egipto. Dios ordenó a Faraón: «Deja ir a mi pueblo», pero el Faraón se negó. Así que Dios envió juicio sobre Egipto, una plaga que hizo que el río Nilo se convirtiera en sangre. Una vez más, Dios ordenó a Faraón: «Deja ir a mi pueblo», pero Faraón todavía se negó, así que Dios envió una segunda plaga. Y la historia continuó. Dios envió varios juicios y el faraón endureció su corazón. Luego de 8 plagas, Dios le dijo a Moisés: «Levanta los brazos al cielo para que todo Egipto se cubra de tinieblas, tinieblas tan densas que se puedan palpar». Moisés hizo lo que Dios le había dicho y Egipto fue cubierto de tinieblas por 3 días. Imagínense 3 días de completa oscuridad. Nadie trabajó, nadie salió. La nación entera se paralizó por completo. Eso llamó la atención de Faraón y él dijo que dejaría ir a nuestro pueblo, pero luego cambió de opinión. Dios le advirtió a Faraón acerca de la última y más terrible plaga. El juicio de Dios caería sobre el primogénito de cada familia en Egipto. Así que a la medianoche Dios hirió a los primogénitos de cada familia. Finalmente, Faraón, cuya maldad había traído este juicio contra su propio pueblo, cedió y dejó ir a nuestro pueblo. Cada niño judío conocía esta historia. Así es como yo sabía que Dios había apagado antes la luz y que esto era una señal de su juicio. En la cruz, de repente, me vi rodeado por aquella oscuridad que había aprendido cuando era niño. Las tinieblas que se apoderaron de Egipto, tinieblas tan densas que hasta podía sentirlas. Mi primer pensamiento fue que el juicio de Dios debía estar cayendo sobre los soldados que habían golpeado y crucificado a Jesús, o tal vez sobre la gente que le habían escarnecido, o sobre los líderes que le habían condenado. Pero eso no sucedió. Todos ellos dormían en sus camas esa noche y despertarían para continuar con sus vidas al día siguiente. El juicio de Dios estaba cayendo en alguien más ese día. Y ahora sé sobre quién era. Jesús, el Hijo de Dios, el primogénito, estaba a punto de morir. Jesús mismo había caído bajo el juicio de Dios. La multitud había estado muy segura de tener a Dios de su lado y que Él afirmaría que hubieran condenado a Jesús. Si ellos tenían razón, mi confianza en Jesús sería el mayor error de mi vida. Mi cabeza giraba con preguntas respecto a lo que tan solo unas horas antes había creído. Entonces el grito agonizante de Jesús derrumbó todas mis preguntas. «Dios mío, ¿por qué me has desamparado?» Sentí una angustia desgarradora mientras estas palabras resonaron en la oscuridad misteriosa. ¿Había Dios abandonado a Jesús? Esto me aterrorizó. Yo había puesto mi confianza en Jesús y Él me había prometido el paraíso. Pero si Dios lo había desamparado a Él, ¿qué esperanza había para mí? Mi nueva fe estaba siendo expandida hasta el límite. Cuando las dudas se amontonan y usted se encuentra en tinieblas, vuelva a lo que usted conoce acerca de Jesús. Eso fue lo que hice y me ayudó a sobreponerme. Yo no sé mucho acerca de Jesús, pero me era claro que su sufrimiento era una parodia de la justicia.
Por eso le dije al otro ladrón, en nuestro caso el castigo es justo, pues sufrimos lo que merecen nuestros delitos. Este, en cambio, no ha hecho nada malo. Repasé esta verdad a mí mismo. Este hombre no ha hecho nada malo. ¿Por qué un hombre que no había hecho nada malo se encuentra bajo el juicio de Dios? ¿Por qué un hombre que no había hecho nada malo era crucificado en una cruz? ¿El método de muerte más horrible que jamás se haya concebido? En la ley judía, la pena de muerte se castigaba con la lapidación, pero para nosotros, la muerte de un hombre malo era solo el comienzo de sus problemas. Después de la muerte, él enfrentaba el juicio de Dios. Nuestro pueblo tenía una manera llamativa de reforzar esta verdad solemne. Después de que se apedreaba a un hombre malvado, su cadáver se fijaba a un árbol por el resto del día. El hecho de que el cuerpo del hombre no era enterrado inmediatamente servía como señal a toda la comunidad que después de la muerte había un gran juicio en presencia de Dios y que este hombre ahora había pasado a ese juicio. Es por esto que las Escrituras dicen, porque cualquiera que es colgado de un madero está bajo la maldición de Dios. Deuteronomio 21:23. Y aquí estaba yo con Jesús colgando de un madero. El miedo a la maldición me había llevado a pedirle a Jesús que se acordara de mí. Y para mi sorpresa, me había prometido el paraíso. Como un ladrón condenado por la ley, sabía que después de la muerte me enfrentaría al juicio de Dios. Pero Jesús me dio su palabra de que iba a estar en el paraíso. Entonces, ¿a dónde había ido mi juicio? Ahora sé la respuesta, y cuanto más lo pienso, más sorprendente me parece. El juicio que se me imputaba cayó sobre Jesús. La multitud estaba segura de que Jesús estaba bajo la maldición de Dios, y en cierto sentido tenían razón. Él estaba bajo la maldición de Dios. Sin embargo, la maldición no cayó en él por sus propios pecados. Él no tenía ninguno. Él asumió la maldición por los pecados de otros. Soportó mi juicio para que yo pudiera participar de su recompensa. Durante la mayor parte de mi vida había descuidado la palabra de Dios, pero aún así yo había aprendido lo suficiente cuando niño para tener una idea de lo que estaba sucediendo en las tinieblas. Jesús, el primogénito, estaba entregando su vida. Estaba poniéndose a sí mismo bajo la maldición que habría sido para mí. Confiar en Cristo en la oscuridad parecía ser tan sabio para mí como confiar en Él en la luz. Ahora que estoy en el cielo, la débil luz de la verdad que extraje de las Escrituras se ha convertido en una revelación maravillosa para mí. Y una vez usted vea lo que estaba sucediendo en la cruz, las Escrituras se convertirán en una revelación maravillosa para usted también. Dios nos dice lo que estaba haciendo por nosotros a través de Jesús en esa horrible oscuridad. Porque ante todo les transmití a ustedes lo que yo mismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras, 1 Corintios 15:3. Él mismo, en su cuerpo, llevó al madero nuestros pecados, para que muramos al pecado y vivamos para la justicia. Por sus heridas ustedes han sido sanados. 1 Pedro 2:24. Al que no cometió pecado alguno, por nosotros Dios lo trató como pecador para que en él recibiéramos la justicia de Dios. 2 Corintios 5:21. Pero el Señor hizo recaer sobre él la iniquidad de todos nosotros. Isaías 53:6. Él fue traspasado por nuestras rebeliones y molido por nuestras iniquidades. Sobre él recayó el castigo, precio de nuestra paz, y gracias a sus heridas fuimos sanados. Isaías 53:5. Todas estas escrituras de la Biblia y muchas más relacionadas apuntan a esta maravillosa verdad, que Dios encontró una manera de reconciliar a los pecadores como tú y yo con Él, al tomar nuestro lugar y llevar el pecado nuestro en Jesucristo. Incluso aquí en el cielo todavía no lo puedo creer. Mi pecado fue puesto en Jesús. La culpa de mi robo, mi blasfemia y mi vida egoísta e impía fue levantada de mis hombros y transferida a Él. Él llevó mis pecados, todos ellos fueron puestos sobre Él.
Más que eso, Él tomó todos los pecados de cada persona que confiaría en Él y llevó completamente su culpabilidad y juicio. El peso acumulativo de esto es inimaginable para mí. Solo Cristo pudo haberlo soportado. Y esta fue la razón por la cual Él fue traspasado y molido por los pecadores como tú y yo. Si no hubiera sido por Jesús, yo habría cargado con mis pecados en mi muerte y surgido en el otro lado para enfrentarme al juicio del Todopoderoso. Todo lo que yo había sufrido a manos de los hombres solo habría sido un preludio de lo que sufriría en las manos de Dios. Pero Jesús llevó mis pecados en su muerte para que yo no los llevara en la mía. Sufrí el juicio de los hombres, mas a través de Cristo y todo lo que Él soportó en la oscuridad, fui salvo del juicio de Dios. Así es como llegué al cielo, y espero que algún día usted se una a mí. Pero para que pueda unirse a mí, tiene que estar unido a Jesús primero. La fe es el vínculo de esta unión vital con Jesús, en donde todo lo que es de Él sea ahora suyo, y todo lo que es suyo sea de Él. Para Cristo, estar unido a usted significa que usted reconozca y crea que Él cargó los pecados y soportó la maldición en esa horrible oscuridad. Para usted, estar unido a Él significa que sus pecados son perdonados y su condena es quitada mediante su sacrificio en la cruz. Así que aquí está mi invitación. Crea en el Señor Jesucristo. Él es el Hijo de Dios. Él llevó sus pecados. Él salva a los pecadores y Él es capaz de hacer esto por usted. No lo deje para luego. Algunas personas dicen que yo confié en Cristo en el último momento, pero yo lo veo de esta manera. Yo confié en Cristo en mi primera oportunidad y eso es lo que usted debe hacer. Confíe en Él ahora. Confié en Jesús y le pedí que se acordara de mí cuando Él me alcanzó. Jesús está cerca de usted ahora que está escuchando mi historia. Pídale que le salve. Confíe en Él para que le salve. Él está listo. Él está dispuesto. Él es capaz. Y si viene a Él, Él nunca le dará la espalda.